Desde hace unos años, los operadores de justicia vienen sufriendo dinámicas de ataques diversas y el Instituto de Defensa Legal, ante esa identificación de estas dinámicas, ha acompañado a los operadores de justicia para que puedan protegerse a nivel internacional, no solamente de posibles ataques a su integridad, sino también de dinámicas que afectan a sus familias, que afectan a su trabajo, que afectan a su salud y que también afecta el proceso de las investigaciones, ya sea en la Fiscalía o en el Poder Judicial, que llevan adelante. Este es un impacto que no se suele ver y que por lo general solamente queda en la noticia como el ataque a un operador de justicia por parte de un grupo violento o violentista como los autodenominados la resistencia, por ejemplo. Pero también hay que tener en cuenta que estos grupos violentistas no están ni trabajan solos. El nivel de agresión al que han llegado de forma impune hasta el día de hoy es porque vienen acompañados de actores de poder político que están presentes en el poder actual, en el sistema estatal, que les hace sentir con la licencia de poder continuar con estos ataques. Creo que es importante que con este escenario de un ataque repotenciado contra los operadores de justicia podamos preguntarnos desde ese dato concreto, ¿qué es la separación de poderes? ¿Y qué tienen que ver los operadores de justicia en esta separación de poderes? Y segundo, también muy importante, ¿por qué es que debemos preocuparnos por esta separación de poderes? ¿Nos afecta directamente para vivir, para poder desarrollar nuestros proyectos de vida, para poder tener agua, luz, carreteras, salud, trabajo decente? Entonces, ¿qué es la separación de poderes? Y como parte de respuesta de esas preguntas, el operador de justicia, la operadora de justicia, es decir, el sistema de justicia, el poder judicial, pero no solo el poder judicial, sino el sistema de justicia en general, es absolutamente clave. Primero, creo que tenemos que recordar solamente desde no solamente desde una perspectiva teórica, sino también desde una perspectiva práctica, que la separación de poderes es un requisito para, como ustedes lo saben, podamos vivir en lo que se llama un sistema democrático. La separación de poderes está vinculado con la fiscalización entre diversos espacios y que cada espacio cumpla la función para la que ha sido creado. Tradicionalmente, la separación de poderes nos hace recordar lo que son los tres poderes del Estado tradicionales: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero sabemos que en esta dinámica de autofiscalización para que el poder no se desborde en contra de los ciudadanos, también hay otras instituciones que se llaman los organismos constitucionales autónomos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta dinámica de separación de poderes que vincula el concepto de autocontrol y de controles que puedan hacer contrapesos, pesos y contrapesos, no solamente está el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que se suman estos organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, no es poca cosa esta idea de la separación de poderes. ¿Por qué? En la Constitución, como vamos a ver inmediatamente, la Constitución nos indica que para que esté ordenada la vida en el país, tenemos como una base primordial que el Estado peruano tiene un gobierno que se organiza según la denominada separación de poderes. ¿Qué significa? Que cada ente estatal, cumpliendo la función que le ha encargado la Constitución, tiene que fiscalizar y hacer contrapeso de lo que hagan otros espacios estatales para que el poder que ejercen no se descontrole. No se descontrole en lo abstracto, no se descontrole en contra del ciudadano y de la ciudadana. ¿De acuerdo? Toda esta construcción teórica y organizativa del Estado peruano para regir u ordenar la vida en el país tiene como uno de sus principios
el control que se desprende del concepto de la separación de poderes. Si estos poderes no están separados, no son autónomos, no son interdependientes y no ejercen una fiscalización de acuerdo a sus funciones de otros espacios de poder, el poder se desborda. El poder se desborda. Y no se desborda solo como un concepto abstracto, sino que se desborda en perjuicio de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas en el día a día. Y por eso es tan importante, y así lo declara la Constitución. Miren, en el artículo 43, la Constitución nos dice que la forma de ordenarnos en un Estado democrático de derecho donde todos tengan la posibilidad de decir lo que deban de decir, de participar políticamente y de elegir el proyecto de vida que quieran elegir, no solamente tiene como clave que ese gobierno tiene que ser unitario, representativo y descentralizado, sino que se organiza según el principio de la separación de poderes. Hay otro artículo, además, que habla de que los poderes del Estado, para ejercer sus funciones que aporten a los pesos y contrapesos del control del poder de diversas entidades estatales, pueden tener adelante funciones como la de la legislación. Y esto es súper importante porque, si ustedes recuerdan, hoy en día, ¿qué es lo que dice el Parlamento, el clásico poder del Estado que debate y emite las leyes en el país? Prácticamente el Parlamento indica que es el primer poder del Estado, ¿cierto? Que todos les debemos obediencia absoluta, que lo que digan tienen que ser ejercido, ejecutado, porque ellos son los representantes elegidos directamente por el voto popular por los ciudadanos. Pues bien, esa idea es errada. En principio, el Congreso de la República son representantes, sí, del pueblo peruano por la votación directa, pero su autonomía y su legitimidad depende de cómo ejercen ese poder otorgado por la ciudadanía, que debe ser objetivo, racional, motivado y sobre todo que aporte a la vida de los peruanos. Si es que el poder del Ejecutivo, a través de las normas, promueve el crimen organizado, la impunidad, los descontroles, como lo que viene pasando y como lo que viene siendo indicado como una de las principales causas del aumento de la inseguridad ciudadana en diversas partes del país. Entonces, este poder del Estado, el Congreso, que tiene la función tradicional, aunque no exclusivamente de emitir las leyes, está yendo contra este principio de separación de poderes. La descentralización también habla de los poderes del Estado e indica de que estos poderes que tienen que ser nuevamente separados, independientes, autónomos, objetivos y que su función aporte a una vida social en paz, tienen que trabajar descentralizadamente. Esto va en contra de la centralización, esto va en contra de los privilegios territoriales que históricamente se han venido sucediendo en nuestro país. ¿Esto se ha concretado? No se ha concretado. La descentralización fue un objetivo que lamentablemente no se ha logrado realizar debidamente, pero sí es una meta planteada por la Constitución. Y hablo de la Constitución porque, como sabemos, a nivel nacional es la norma en la que por excelencia están los parámetros más importantes de cómo convivir pacíficamente. Aquí he resaltado este artículo, el artículo 45, en donde nos habla con claridad de que el concepto de la separación de poderes, en donde cada poder, valga la redundancia, ejerce el poder o la potestad que le ha dado la normatividad, la Constitución, el sistema organizativo del Estado, no emana, no es propio, no se crea por el Estado mismo, sino que ese poder emana de los ciudadanos y las ciudadanas, emana del pueblo. Entonces, si este poder que emana de los hombres, mujeres, niñas, niños, etcétera, de nuestro país, es ejercido indebidamente por las autoridades, en donde están el poder ejecutivo, nuevamente el legislativo, etcétera, eh, este poder puede ser eh, sancionado en el sentido
de las situaciones en donde es mal ejercido. Hay otro artículo que habla, dicho sea de paso, de la desobediencia, ¿cierto? Ciudadana frente a autoridades, poderes que ejercen el poder en contra de la Constitución y las leyes. Esto es súper importante porque, nuevamente, el concepto de separación de poderes no solamente es una forma de organizar el Estado, de que cada instancia sea autónoma, independiente, objetiva, haga peso y contrapeso, sino que el concepto de separación de poderes radica su fortaleza en que es un control o un poder que sale del propio ciudadano. Y esto se olvida demasiado, se olvida demasiado. ¿De acuerdo? Y esto significa, y esto lo ratifica el artículo 1 de nuestra Constitución, que el objetivo central de la organización estatal es el ciudadano. Yo sé que puede sonar algo redundante, algo como buenos deseos, pero esto es normatividad, esto es vinculante. El problema es que estamos tan acostumbrados de que el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo hagan el ejercicio del poder a favor de sus propios intereses y en perjuicio de la población, que creemos que eso es factible, que es posible y que es muy difícil de hacer algo diferente cuando en verdad la Constitución es absolutamente clara. El fin del Estado y su organización, incluyendo el famoso principio de separación de poderes, es la persona humana. Y eso tenemos que tenerlo y recordarlo muy en cuenta, porque viendo las cosas en ese sentido, todo cambia. Hay más posibilidad de solicitar responsabilidades, de exigir demandas y de ejercer derechos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú y qué rol tiene el sistema de justicia en la conceptualización de la separación de poderes? Habíamos señalado de que la separación de poderes, además de ser un constructo jurídico conceptual que ayuda a organizar al Estado peruano, es algo que tiene que llevarse a la práctica. Y es importante ver en la práctica cuáles son las dinámicas que están opacando, vulnerando esa, esa finalidad de la separación de poderes. ¿Qué es lo que viene pasando en nuestro país? Y como les comento, desde hace mucho tiempo. Primero, el poder legislativo, un poder del Estado que tiene la función de legislar y de fiscalizar, ha comenzado a atacar a otro poder del Estado, el Poder Judicial, y a atacar a un organismo constitucional autónomo como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo nosotros podemos identificar que lo que está haciendo un poder del Estado es irregular, es ilegal y nos causa perjuicio? Hay algunas claves, ¿de acuerdo? Y para esto no es necesario ser abogada, ser abogado. Si nosotros vemos una actuación de un poder del Estado, en este caso el legislativo, que primero es una actuación reaccionaria de respuesta a la fiscalización que se le está haciendo al propio legislativo, es decir, su función fiscalizadora que la tiene, pudo haberse ejercido en cualquier otro momento, pero solamente la ejecuta cuando él mismo está siendo fiscalizado. Si ese es el caso, hay que comenzar a sospechar, porque el ejercicio de esa función de fiscalización se estaría utilizando como un instrumento de amenaza frente a la fiscalización que el Parlamento le hace otro espacio estatal. ¿De acuerdo? Como el Ministerio Público, por ejemplo. Punto número 2. Si la decisión del Poder Legislativo, no, ya sea abrir una denuncia constitucional, sacar una norma, no es una decisión motivada, abierta, con argumentos razonables y racionales, ahí hay que sospechar. Y muchos nos preguntaríamos, este poder legislativo, ¿cómo son sus debates? ¿Hay argumentos objetivos, razonables, o hay carpetazos? ¿De acuerdo? Otra clave es si es que la decisión no es objetiva, es decir, si está siendo sostenida por subjetividades, parcialidades, percepciones, y no con pruebas, con objetividad, con hechos corroborados, con necesidades visibilizadas.
Esa decisión no objetiva también es un supuesto eh, de tener que sospechar de la decisión de un poder del Estado como el poder legislativo. Y nuevamente, si esa decisión va en contra de una norma que promueve la no impunidad como el estándar supranacional de derechos humanos, hay que sospechar de ese poder. Y el poder legislativo tiene muchos ejemplos de cómo sus decisiones violan ya no solo nuestra propia constitución, sino también los pactos de derechos humanos que como país hemos firmado. Por ejemplo, cuando el poder legislativo saca una normatividad para indicar, o mejor dicho, cuando el poder ejecutivo, legislativo, no responde las demandas legítimas para la aprobación del convenio de Escazú, que muchos sabemos está vinculado con la transparencia y el cuidado del medio ambiente, etcétera. Ahí hay un poder legislativo, un poder del Estado que está violando el deber de los pactos firmados por el país de proteger al medio ambiente, de acceder a la información, de defender la vida, de actuar contra el cambio climático, de defender a los pueblos indígenas, a los guardianes de los bosques, etc. Entonces, cada acción de un poder del Estado que va en contra, en los hechos, de lo que le exige el estándar supranacional, es motivo de sospecha. Y ese es un ataque al sistema de justicia también. ¿Qué otras formas de ataque hemos tenido nosotros últimamente por parte del Poder Legislativo cuando el sistema de justicia lo ha querido fiscalizar? Y no solamente el Poder Legislativo, sino también el Poder Político del Ejecutivo. El Congreso comienza a debatir, entre comillas, debatir normas para cortar la independencia del sistema de justicia, para no darles presupuesto, ¿no? Para que procesen sus causas o las investigaciones. Hay jueces, fiscales que no tienen en muchas zonas del país ni siquiera una impresora o papel bond para poder llevar adelante su trabajo. Cuando el Congreso denuncia a operadores de justicia sin motivos reales, cuando los congresistas comienzan en los medios de comunicación a generar odio, a subjetivar, a generar campañas de desinformación y de difamación contra operadores de justicia, ese también es una forma de ataque, porque genera en la sociedad que está desinformada por lo general de lo que pasa con estas investigaciones que involucran, por ejemplo, al Poder Legislativo, comienza a generar la idea de que el operador de justicia, el juez o el fiscal es un inepto, es un incompetente, es una persona que no está en su salud mental para ejercer el cargo, o es una persona corrupta o parcializada en algunos casos concretos. Y aquí hablo concretamente de diversos casos que son absolutamente públicos, como por ejemplo el caso de los fiscales del equipo especial Lavallato. El Poder Ejecutivo también está haciendo lo suyo en el escenario actual, ¿no? Perdón, el Poder Legislativo. No solamente el Poder Legislativo tiene formas de atacar al Poder Judicial, al Ministerio Público y otros espacios autónomos, sino que también no fiscaliza lo que debe fiscalizar. El Poder Ejecutivo, Dina Boluarte y sus ministros, hace muchísimo tiempo que, por ejemplo, por los asesinatos del 2022 y el 2023, debieron haber llamado a una audiencia para poder desarrollar los juicios políticos correspondientes, pero no lo han hecho. Entonces tenemos un poder legislativo que no ejerce el control debido de actos de poder de otros poderes del Estado que le convienen políticamente que sigan impunes. Y el Ministerio Público, que también ha sido víctima por parte del Parlamento, también ha generado dinámicas en contra de sus propios funcionarios. Un caso concreto, actual, es la suspensión provisional del fiscal José Domingo Pérez por una entidad vinculada al Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Control, que ejerce una fiscalización administrativa sancionatoria. El fiscal Pérez ya ha sido repuesto en su cargo luego de una apelación de la sanción de la medida provisional de suspensión, pero eso no quiere decir, y por el contrario, evidencia la criminalización y la persecución que están teniendo ciertos operadores de justicia. ¿Por qué hemos entrado a hablar mucho de los casos de los operadores que vienen siendo
estigmatizados, sujetos a campañas de difamación, de desinformación, eh, en este escenario, en este contexto. Nosotros habíamos hablado de que para que una democracia funcione tiene que haber pesos y contrapesos, fiscalización. Y al final, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con el Ministerio Público, Sistema de Justicia, quien al final va a decidir y poner la última palabra sobre quién está haciendo mal las cosas en base al derecho, no es ni el Congreso, no es ni el Poder Ejecutivo, es el sistema de justicia. Aunque un congresista vaya en contra de un operador de justicia, ese operador de justicia puede acudir ante el Poder Judicial a través de una demanda de amparo y protegerse. Entonces, el poder político, no solo que está representado formalmente en el Estado, sino el poder político de atrás, cuando vea que hay jueces, juezas y fiscales que a través de las demandas de amparo, que a través de las demandas de habeas data, de los habeas corpus, va en contra de sus decisiones y de sus normas, adivinen qué es lo que va a pasar. Que ese poder político va a comenzar a querer sancionar y perseguir a esos jueces y a esos fiscales que están ejerciendo el control, que están ejerciendo una separación de poderes autónoma e independiente. Y es el último bastión. Si es que el poder político coopta o termina de cooptar el sistema de justicia, que es el único, según nuestra construcción democrática, que puede imponer en base a la ley lo que debe pasar, si ese último resquicio de la objetividad es cooptado por el poder, lo que vamos a tener es que no va a haber decisiones en base a derecho, sino que van a haber a partir de ahora decisiones en base a la fuerza bruta, el poder político y también en base a los amiguismos y el poder del dinero o el poder de la fuerza, el poder de la violencia. Entonces, en un sistema democrático, los poderes tradicionales del Estado tienen un rol que cumplir, pero cuando se está en crisis, es el sistema de justicia el último resquicio para poner un freno al descontrol del poder de otras esferas estatales. Y como eso es así, el sistema de justicia comienza a ser el atacado. Cierto es que el sistema de justicia no es un sistema que responda debidamente al 100% a las demandas de acceso a la justicia, pero lo cierto también es de que en este momento está siendo atacado porque lo poco que se está avanzando en casos importantes están en este momento por retroceder. En ese sentido, el sistema democrático, la separación de poderes, el sistema de justicia juega el último rol de poder controlar el poder en base al derecho. Acá les he puesto, y para la presentación ustedes los van a tener, una relación de las formas más detalladas en donde diversos operadores de justicia han sido atacados desde hace años y cuál ha sido la respuesta limitada de protección. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en que si tenemos un operador de justicia que está luchando contra la impunidad y contra todo lo que eso significa, el poder económico, el poder político, etcétera, ¿cuáles son las formas de proteger a ese juez, a ese fiscal que en este escenario de crisis está trabajando a contracorriente, poniendo en peligro su seguridad y poniendo en peligro incluso la integridad de su familia? Como les comentaba, nosotros llevamos los casos de operadores de justicia y el impacto en sus familias es terrible. No solamente porque sus familias en venganza comienzan a dejar de ser contratadas en sus centros laborales para ahogarlos financieramente, y muchos de estos núcleos familiares cuentan con menores de edad. Eh, entonces, una criminalización, una suspensión laboral, una amenaza a la integridad que ya comienza a afectar a las familias de los operadores de justicia, prácticamente los obligan a la renuncia o a salir del país. Y eso es lo que ha pasado en otros países de la región como Guatemala, que tiene más de 70 operadores de justicia en el exilio. Entonces, aquí ustedes van a poder ver, leer ataques y riesgos que estos operadores de justicia, que al momento de ejercer la separación de poderes, cumpliendo con sus funciones, han sido víctimas y la poca protección con la que han contado. Sabiendo que la protección
que da la normatividad nacional, que da la normatividad internacional, es limitada, la gran pregunta es, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con un operador de justicia que está haciendo bien su trabajo y que está siendo acosado por el poder político, económico, criminal, para que no dicte sentencias y no haga investigaciones como se debe? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eso es un tema bastante importante porque sobre todo es el escenario que ahora se encuentra en nuestro país. Aquí les he compartido unas láminas de un material que sacamos como Plataforma por la Democracia, eh, y que creo grafica de de la forma que más se ha podido, por qué es que nos debe interesar lo que está pasando con el sistema de justicia en esta separación de poderes y en el mantenimiento del escaso sistema democrático que aún nos queda. El sistema de justicia, como ustedes saben, tiene diversas causas, pero no solamente judiciales y fiscales, sino que también ante las elecciones electorales. Está en juego no solo el acceso a la justicia, sino también nuestro derecho a decidir por quienes queremos ser gobernados. ¿De acuerdo? Y eso es gravísimo. Además, estábamos hablando sobre cómo poder promover y ser conscientes de la importancia de la separación de poderes y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo podemos nosotros ser conscientes de que eso impacta en nuestro día a día? Miren, la separación de poderes hizo que las instancias que tenían que fiscalizar la corrupción, en efecto la fiscalicen. Si no hay separación de poderes, eso es imposible. Un caso entre muchos es el caso que nosotros conocemos como Cuellos Blancos, donde un audio de un juez supremo revelaba la tratativa bajo la mesa para promover la impunidad de un violador de una menor de edad. El famoso audio que todos conocemos, donde el interlocutor era el ex juez supremo César Nostroza Pariachi, y donde le decía a su interlocutor que qué es lo que quería, que se le baje la pena o se le declare inocente, cuando eso debió haber sido una opción a tomar con la objetividad del análisis de los hechos de los casos concretos y no a favor de un pedido de alguien que llama por teléfono. Entonces, los casos de corrupción involucran esto, casos de violaciones a menores de edad, casos del poder económico que puede resultar impune en derrames de petróleo, en uso indiscriminado de la policía que es contratada para la seguridad de las empresas en contra de manifestantes legítimos y pacíficos. Esto también está vinculado, por ejemplo, en casos de corrupción transnacional, como el caso Lavallato, donde estuvo involucrada la construcción de carreteras, la construcción de puentes, los servicios vinculados con servicios básicos como agua, desagüe, luz, el monopolio de las farmacias, etcétera. Y es que el poder político y el poder económico están muy vinculados. Y cuando es fiscalizado, suceden estas cosas, ¿no? Los casos de corrupción vistos, dicho sea de paso, por los periodistas de investigación, pero también las amenazas a los operadores de justicia que buscan hacer realidad la famosa separación de poderes para que tengamos una vida libre de violencias, una vida libre de corrupción a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los casos? Y aquí voy cerrando sobre la importancia de un sistema de justicia en medio de esta necesidad de hacer real la separación de poderes. Han habido casos desde el año antepasado muy famosos, no son los únicos, pero sí son famosos porque la violación a los derechos y la desinformación que hubo sobre los casos concretos de estos operadores de justicia hizo que fueran sancionados y en su momento criminalizados. Y ese es otro tema particular. Es muy difícil que cuando se habla de un operador de justicia la población tenga la información completa de qué se está diciendo de ellos, por qué se les quiere sancionar y cuáles son las razones por las cuales los mismos operadores indican que están siendo difamados y criminalizados. Es muy difícil tener ese tipo de conocimiento a detalle, que no es tan complicado, pero lamentablemente el debate público no ofrece ese tipo de información para poder conocer mejor. Los casos están vinculados a la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos, Domingo Pérez, Rafael Vela en su momento, Marita Barreto, que sigue suspendida y le han ampliado la suspensión por 3 meses más.
Y aquí mostrarles que esta dinámica de la lucha por hacer real la separación de poderes es algo que viene desde hace mucho tiempo. Nuevamente, el momento actual que vivimos es muy grave porque esas dinámicas de ataques a los operadores de justicia que luchan por la separación de poderes y la fiscalización, los pesos y contrapesos, están siendo eh, criminalizados y separados de sus cargos, sin que nadie diga nada. Miren, todo está vinculado a dinámicas de crimen organizado en el día a día. Aquí les he puesto, por ejemplo, del año 80 y 2000, es un tipo de crimen organizado porque fueron grupos de personas que llevaron adelante delitos como las graves violaciones a los derechos humanos. Y este actor político criminal sigue presente. El caso Lavallato, que comenzó a ser visto a nivel de la corrupción empresarial, transnacional, política, mediática, a partir del año 2015. El caso de los CNM Audios, del audio que acabamos de recordar de nuestro Zapariachi, a partir del año 2018. El caso de las protestas sociales en el 2022, 2023, donde muchos políticos y funcionarios públicos promovieron y quisieron quedar y sobre todo quieren seguir quedando impune frente a lo que viene avanzando muy a contracorriente algunos sectores del sistema de justicia. Hemos tenido en el año 2023 el famoso caso Valquiria, que involucraba la corrupción del entonces fiscal de la Nación. El Ministerio Público también es un lugar donde existe corrupción, grupos de fiscales que tienen una lucha permanente para ver quiénes continúan trabajando en la institución, si los que favorecen la corrupción o los que no. Entonces, este es un tema de crimen organizado que tiene su reflejo y su freno en los procesos judiciales y fiscales. Y creo que no tenemos que olvidarlo. Un remedio para todas estas cosas es tener memoria histórica y a partir de ella generar las sanciones sociales. Si no conocemos Claro. nuestra historia, vamos a pensar que lo que está pasando recientemente es una novedad, nunca antes había pasado y que es, digamos, una excepcionalidad. Pero no, tenemos que recordarlo. Ante este crimen organizado, miren, en esta segunda lámina podemos ver qué fiscales y operadores de justicia estuvieron involucrados para luchar contra la impunidad en esos casos. Y estos son solamente algunos nombres, ¿no? En el caso de violaciones de derechos humanos, la doctora Antonia Sequicurray, hay muchísimos más, pero solamente para recordar. Y a la doctora Antonia Sequicurray la menciono porque ella pertenece a la Asociación de Defensa de la Independencia del Sistema de Justicia que se creó en plena dictadura de Alberto Fujimori, que hasta el día de hoy, con su organización JUSDEM, Jueces por la Justicia y la Democracia, siguen levantando la voz. Esto es algo que no se ve en los medios de comunicación, pero que existe. Es una defensa silenciosa y casi aislada de esta dinámica de pesos y contrapesos que puede hacer el Poder Judicial. En el 2015, los fiscales Rafael Vélez y José Domingo Pérez. En el 2018, en el caso CNM Audios, todas estas fiscales y aquí otros que estuvieron involucrados en la investigación de los casos de crimen organizado que les presentaba. Y aquí seguidamente podemos ver qué tipo de acciones de acoso a esos operadores y operadoras de justicia generaron los actores políticos e investigados. Esta es una forma de presentar la situación, pero acá ustedes pueden tener el cuadro vinculado, ¿no? Una dinámica de crimen organizado, operadores de justicia que quieren hacer realidad la separación de poderes para investigar con independencia ese poder desbordado del crimen y la respuesta de este crimen organizado que está en el Estado para atacar a esos operadores de justicia. Y esta es una dinámica tridimensional, por así decir, que no se suele tener en cuenta. Hoy, y ya para ir cerrando, los operadores de justicia, jueces, fiscales, con el riesgo de perder su trabajo, con el riesgo de exponerse más a la criminalización, a los insultos, al odio, a denuncias, siguen alzando la voz. No solamente está el fiscal José Domingo Pérez, que de forma muchas veces solitaria ha comenzado a decir a los medios de comunicación por qué sus sanciones no tienen fundamento, sino también está el juez Osvaldo Ordóñez, que el año pasado ante la Comisión Interamericana dijo, en mi país hay una mafia que está violando los derechos democráticos en la sociedad peruana y que está hostigando y criminalizando y amenazando a los operadores de justicia. Y la doctora Antonia Sequicurray, que es esta tercera persona,
que en noviembre del año pasado, en una audiencia ante también la Comisión Interamericana, señaló con claridad, podemos compartir esas presentaciones para que ustedes las puedan escuchar, son de unos 5 minutos prácticamente, señaló por qué es que lo que viene pasando en el país afecta al acceso a la justicia, afecta a los operadores, pero sobre todo afecta a los derechos fundamentales cotidianos de la gente. Son voces, y lo hemos querido presentar así, que a contracorriente en un escenario de crisis como este, donde está pasando muchísimas cosas por el descontrol del poder criminal, los operadores de justicia están ejecutando, ¿no? Estas voces solitarias, pero que de cuando en cuando se encuentran y que son muy importantes porque no deben seguir siendo solitarias para que la sociedad las conozca, las acompañe, las difunda. Es importante conocerlas, ¿cierto? Y definitivamente hay otros operadores de justicia que siguen eh, avanzando en esta dinámica de poder manifestarse. Y ojo, miren qué complicado es cuando hablamos del sistema de justicia y su rol en la separación de poderes, porque ellos no solamente son los operadores que vienen, que siguen, que comienzan a ser víctimas de estas dinámicas de ataque, sino que incluso sus propias instituciones les prohíben hablar. La Fiscalía sacó el año pasado una resolución administrativa donde indicaba que si es que un fiscal hablaba a los medios de comunicación y no era el representante formal de la vocería, eso iba a ser una falta administrativa por la cual iban a ser sancionados. Cuando de por medio está la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, de saber qué es lo que comunica un fiscal que está llevando el caso, que conoce los hechos, el derecho, las pruebas, lo corroborado, por supuesto que lo vaya a comunicar sin que signifique eso un peligro para las investigaciones. Entonces, tenemos fiscales, y esto yo lo quiero señalar, porque se está produciendo de una forma no muy pública una resistencia, nuevamente, de los operadores de justicia, de algunos, como la que hubo en la época de la dictadura, cuando el sistema de justicia también fue cooptado. ¿Qué es lo que se viene? Y aquí nuestra última alerta sobre lo que tenemos que estar expectantes. Miren, es un momento histórico porque se está librando, por así decir, una batalla para que el sistema de justicia, lo poco que quedan, los espacios que están luchando con el gran poder, este, nuevamente, esto no significa que todo sea así. El Poder Judicial, mientras más cuestionado objetivamente y demandado para que mejore su trabajo, sea mejor. Eh, pero ¿qué es lo que se viene? Miren, el Poder Legislativo, con todo esto que ha venido siendo, y con su legitimidad del 2%, ha propuesto reformar integralmente el sistema de justicia, ¿no? No les ha bastado sacar normas para lograr la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, no les ha bastado sacar normas para sancionar a los jueces y fiscales que no apliquen las normas de impunidad, no les ha bastado denunciar a altos funcionarios del sistema de justicia para amedrentarlos, sino que ahora proponen a través de una comisión integral que va a sacar una propuesta en junio de este año, plantean una reforma integral del sistema de justicia donde una de las propuestas es cesar a los fiscales y los jueces supremos, como en la época de Fujimori. ¿Qué otras cosas está haciendo el Poder Legislativo en este momento? Están sacando normas que violan algo trascendental en la separación de poderes y que también involucra a la ciudadanía, que es el derecho a defender derechos humanos. Ustedes deben haber escuchado la famosa ley APSI, ¿no? De la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Pues esta ley APSI, como sabemos, no solamente es el control de la administración del Estado y del gobierno a las iniciativas ciudadanas para defender derechos, sino que concretamente dice que el financiamiento de la cooperación internacional no va a poder sostener el acompañamiento legal de las víctimas que no tienen defensa por parte del Estado. Y en este sentido están siendo vulneradas el derecho a defender derechos humanos no solo de abogados, sino también de operadores de justicia y de periodistas que buscan la verdad y de ciudadanos y ciudadanas que realizan una labor de protección
que no da el Estado frente a las víctimas. ¿Qué es lo que se viene por parte del Ministerio Público? El Ministerio Público está avanzando con los casos y está teniendo pronunciamientos contra normas que reducen y eliminan sus competencias. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Y aquí lo he resaltado porque nuevamente los operadores de justicia que vienen siendo criminalizados van a ir al Poder Judicial para buscar el respeto de sus derechos. Nuevamente, el último bastión, si alguien me preguntara, ¿dónde? Tenemos muchas cosas que hacer, pero si hay alguna cosa concreta por dónde iniciar para hacer algo inmediato en este escenario, yo diría, ubiquemos quiénes son esos jueces y esas salas a las que llegan estos casos de operadores de justicia criminalizados, sepamos quiénes son y defendamos si es que hacen un buen trabajo. Y finalmente, ¿en qué escenario esto se mueve que también ayuda a complicar o a mejorar la situación? Me ha dicho. Sí, eh, el escenario regional aporta mucho a esta dificultad o a la mejora de nuestras posibilidades de acción. Miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es a donde los peruanos y las peruanas acudimos cuando no hay justicia en nuestro país, en este momento están en proceso de elección. Y les han quitado también el financiamiento. La Comisión Interamericana se ha reducido el 50% de sus trabajadores para poder procesar todas estas demandas de justicia. Lo mismo con Naciones Unidas. Y el tener países en la región que visiblemente atacan a sus operadores de justicia y a sus ciudadanos, ayuda a que en Perú estos actores antidemocráticos y de poder criminal se envalentonen para seguir criminalizando a los defensores de derechos humanos, donde están periodistas, ciudadanos, jueces y fiscales. Estados Unidos con Trump ha generado toda esta libertad para atacar a los operadores de justicia, a los defensores de derechos humanos. El Salvador con Bukele ha generado una dinámica también de ataque a operadores de justicia. Y Argentina con Milei nuevamente también ha generado toda una dinámica de reforma que promueve la criminalización de los operadores. Entonces, el escenario regional no le está ayudando al Perú. ¿Y eso qué significa? Que nuevamente los esfuerzos para pasar por esta difícil situación que nos toca vivir como nación va a recaer en la ciudadanía y en los objetivos claros que anotemos para trabajar en esta crisis institucional. Muchos no miran el sistema de justicia, pero hay que verlo, hay que conocerlo, la historia, las dinámicas y las urgencias. Eso sería todo por mi parte y quedo atenta a vuestras participaciones.